algunas de las cosas que hemos estado viendo aquí en la Fundación Bíblica respecto a la necesidad de confiar que la palabra de Dios es realmente eso, la palabra de Dios, no es la palabra de hombre. Es un libro que ha llegado a nuestras manos a través de la revelación de Dios y vimos que era inspirada divinamente y por lo tanto era inerrante, no contenía ningún tipo de error. No había ningún fallo, no había nada en las Escrituras que pudiera disminuir nuestra fe. Una de las luchas en cuanto a los escépticos de la Biblia es que dice que es un libro de los hombres. Hay otras personas, incluso que se llaman cristianas, que dicen, bueno, la Biblia no es un libro científico ni histórico, es un libro de cosas espirituales, así que no podemos confiar en la Biblia ni en lo científico ni en lo histórico, solamente en cosas espirituales. Esto es una de las críticas que se da a la Biblia. Sin embargo, nosotros creemos que aunque la Biblia no es un libro de historia, la historia que contiene es eficaz y verdadera. Y lo mismo pasa con la ciencia. La Biblia no es un manual de ciencias sociales o de ciencias naturales. Pero lo que la Biblia dice en cuanto a la ciencia es correctísimo. No debemos, por lo tanto, quedarnos un poco atemorizados delante de la falsamente llamada ciencia. Porque la realidad es que la ciencia de hoy no sabe qué va a saber mañana. ¿Cuántas teorías científicas que se dijeron en el pasado hoy han sido relegadas, puestas a un lado y mostradas que eran totalmente equivocadas? Mientras que la Escritura sigue siendo la misma palabra de Dios y por eso podemos confiar en ella. No hay errores en la Biblia, no hay errores. La Biblia realmente tiene el proyecto, el fundamento básico de mostrar la historia de la redención. El propósito de la Biblia no es darnos datos de la historia de la humanidad, pero sí de la historia del propósito de Dios para la humanidad y de la redención para nuestra alma. Por lo tanto, cuando leemos la Escritura, debemos recordar que toda Escritura es inspirada por Dios. Es útil, como leíamos ahí en Timoteo. Es como una espada aguda, llega a lo más íntimo del corazón. Habíamos dicho también en el campamento como la Biblia es el único libro que cambia vidas. Yo creo que hay a lo mejor alguna novela por ahí que nos ha hecho llorar, alguna novela que nos ha hecho reír, algún libro que nos ha interesado, pero solamente la Biblia cambia vidas realmente. Tiene el poder intrínseco de convertir a un pecador en un hijo de Dios, a un mendigo del pecado, a un borracho, alcohólico, drogadicto o lo que sea, en un hijo del Rey de Reyes. La palabra de Dios es realmente viva y eficaz. Como creyentes, nosotros no dudamos de ella. Al contrario, la leemos cada día y cuando la leemos nuestra alma está animada. Pero, por desgracia, son muchos los agnósticos, los incrédulos, los ateos, incluso desde púlpitos de iglesias liberales, que atacan la Biblia y que mencionan que tal vez en la Biblia hay errores. Hay dificultades que muestran que no es un libro que podamos confiar. Bueno, desde la clase de apologética tenemos que aprender esos ataques, tenemos que conocer al enemigo para poder defenderlo. Y hoy con la ayuda del Señor vamos a ver algunas respuestas a los ataques de los escépticos. Y vamos a intentar hablar de cómo muchas de esas manifestaciones de que la Biblia está llena de errores o contradicciones son totalmente falsas. Por ejemplo, muchas personas manifiestan que la Biblia está llena de contradicciones y errores. Sin embargo, no son capaces de mencionar una sola contradicción. ¿Lo habéis notado eso? Muchos dicen, vaya, la Biblia, ¿quién ha escrito la Biblia? Un puñado de hombres y está llena de errores. ¿Ah, sí? ¿Has leído la Biblia? No. ¿Verdad, Enrique? No lo he leído, pero está llena de errores. ¿Ah, sí? Mencióname alguno. No sé, ahora no me viene ninguno a la cabeza, pero seguro que hay un montón. Bien. Sus acusaciones carecen de fundamento y aún así no hacen nada ante la evidencia que prueba todo lo contrario. Cada vez que una persona viene con la autoridad de la historia o de la ciencia, tenemos que aplicar su misma autoridad a él mismo. Lo hemos dicho sobre el ateo muchas veces. Los ateos dicen, yo no creo en Dios porque no hay manera alguna de probar que Dios existe. Muy bien.
¿Hay manera alguna de probar que Dios sí existe o no existe? No hay. Tú dices, Dios no existe porque no tengo manera de probarlo. Está bien, muéstrame que Dios no existe. Muéstramelo y no lo pueden hacer. De esta manera es lo mismo con la historia. Un ataque hacia la Biblia, un ataque hacia cualquiera de lo que la Biblia dice, tiene que estar probado, documentado. Es el mismo ejemplo que creo que mencionaba en el campamento en cuanto a Pilato. Los arqueólogos, historiadores decían, Pilato es un personaje ficticio, novelesco, nunca existió. ¿Por qué? Porque no hay pruebas que haya existido. Bueno, ¿había pruebas de que no había existido? Tampoco. Hasta que los azares de la vida, más bien la providencia de Dios, hicieron que se encontrara una piedra en el lago de Tiberias. Una piedra que era de esas conmemorativas que ponen cuando se hace un edificio y dice el señor Jordi Pujol ha inaugurado un hospital. Pues lo mismo, pero en este caso en vez de ser Jordi Pujol o el presidente de España o cualquiera de estos ponía Poncio Pilato. La Biblia una vez más muestra que era verdadera. Ahora, muchos que han intentado probar que la Biblia está equivocada o plantean errores han terminado aceptándola como la verdadera palabra de Dios. En esto recuerdo mucho el testimonio del doctor Raúl López, un hombre ateo y un científico. No era un hombre que fuera, no sé, que había oído o escuchado algo. Creo que los que lo conocéis recordáis, él trabajaba para la NASA y para la NOAA de Estados Unidos, y en una conversación con un creyente determinó probar que la Biblia era falsa. Empezó a leer la Biblia para probar que la Biblia era falsa, y lo mismo hizo su esposa, era bióloga o es bióloga. Leyeron la Biblia, y cuanto más la leían, más se dieron cuenta que los que estaban equivocados eran ellos y no la Biblia. Y ahora el doctor López es un tremendo defensor de la Escritura y también de creación y ciencia. Así que los que intentan probar que la Biblia está equivocada, que lo intenten. Es probable que sean convencidos por la verdad de la Biblia. Bien, antes de entrar en nuestro estudio, hay algunas cosas que debemos dejar claro, aún como creyentes. Las guías para manejar los pasajes difíciles. ¿Hay pasajes difíciles en la Biblia? Sí, los hay. No podemos engañarnos. Encuentras a veces pasajes en la Biblia que son difíciles. El mismo Pedro, hablando de las cartas de Pablo, lo dijo. Algunas de sus cartas son difíciles, que los indoctos tuercen. Hay pasajes en la Biblia que son difíciles. Hay pasajes en la Biblia también que no tenemos los suficientes datos históricos para corroborar. Por lo tanto, muchas de las citaciones históricas aparecen solamente en la Biblia. Como no hay otra evidencia histórica o arqueológica alrededor, no podemos decir, esto está probado por la arqueología. Pero sí podemos decir que tampoco la arqueología lo ha desmentido. Para mí es una frase preciosa cuando el Señor Jesús dijo a aquellos que lo increpaban, porque sus discípulos estaban siguiéndole y alabándole. El Señor Jesús dijo, si estos callaran, las piedras hablarían. Muchas veces he pensado en escribir un libro y llamarle Cuando las piedras hablan. Porque cada vez que los arqueólogos meten la pala ahí en el desierto y levantan piedras, esas piedras arqueológicas y esos descubrimientos prueban, demuestran la veracidad de las Escrituras, la verdad de que la Biblia es la palabra de Dios. Para entender esos pasajes difíciles debemos primeramente cerciorarnos, asegurarnos de saber lo que dice el texto bíblico. Tenemos que estar seguros de lo que estamos leyendo. Una buena técnica es lo que hemos estado haciendo en interpretación de la Biblia, que Kevin nos ha estado enseñando también, de cómo aplicar las reglas gramaticales a nuestro estudio de la Biblia. ¿Quién es el sujeto? ¿Qué es el verbo? ¿Qué es el predicado? Esas normas tan sencillas nos van a hacer entender lo que la Biblia dice, porque si no, nos quedamos confusos. Una frase, por ejemplo, que me viene a la cabeza cuando leemos el amor al dinero es la raíz de todos los males. Hemos leído ese versículo varias veces.
Y muchos dicen, el dinero es la raíz de todos los males. No. Bromeando yo siempre digo, no, es no tener dinero la raíz de todos los males. No. Pero no es el dinero la raíz de todos los males. ¿Qué es? El amor al dinero. ¿Veis la diferencia? Y este ejemplo es un ejemplo que se me ha ocurrido ahora. Pero debemos leer las Escrituras, ver lo que la Biblia dice, no lo que hemos oído. ¿Cuántas veces incrédulos me han dicho, es que la Biblia dice que la tierra es plana y está apoyada en 4 elefantes? ¿Y de dónde han leído todo eso en la Biblia? ¿Dónde lo han leído? Sí, porque la Iglesia Católica se lo enseñó en el tiempo de Copérnico y... Bueno, yo en mi Biblia no lo he leído, al contrario. Hay evidencias en la Biblia que muestran cómo la Biblia habla de la redondez de la tierra, del círculo de la tierra, y apoyan la realidad. Apoyan la realidad. Debemos también asegurarnos de saber lo que significa el texto bíblico. Hay palabras que son difíciles. Cuando uno lee la palabra concupiscencia, o en la versión antigua hay una palabra que dice, el agur está puesta en la raíz de todo árbol. Y tú dices, agur, benur, ¿eso qué es? Es una palabra antigua para el hacha. Para el hacha. Tienes que buscar lo que es la palabra, no sé, palabras difíciles, como estábamos hablando teológicamente, que Cristo es la propiciación. ¿Qué quiere decir propiciación? ¿Qué quiere decir circuncisión? Cuando leemos de la circuncisión de nuestro corazón, hay palabras que nosotros conocemos, que usamos muchos domingos, pero cuando vas a hablar con un incrédulo y le hablas de las cosas del Señor y le dices, Cristo es la propiciación por nuestros pecados, te va a mirar y dices, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿La qué? Tenemos que entender cómo presentar el Evangelio usando palabras sencillas para que también esas personas puedan entenderlas. Siempre he dicho, la Biblia es un libro que un niño puede entenderlo, pero que ni los sabios más sabios pueden entenderlo. Realmente tenemos que ver la veracidad de la Biblia. Otra cosa es no confundir error con imprecisión. Leía en un libro, y esto lo veremos más tarde, pero un ejemplo que mencionaba es sobre el mar de vidrio que está en el trono. Y es una circunferencia, da el dato, y entonces el dato que da 3 codos por tanto de la circunferencia, haces los números y dices, uy, el radio de la circunferencia está equivocado. El número pi no da el resultado que debería dar. Si tenía que dar 3,4, por ejemplo, pues da 3,01. Hay un error en la Biblia, porque los codos no es exactamente lo mismo que el número pi. Bueno, una vez más, no es un error. Estamos viendo que esa imprecisión se usaba mucho en el tiempo antiguo, porque las personas no medían al milímetro como nosotros medimos. Y de tipos de esto veremos algunos. También no confundir falsedad con perspectiva. Por ejemplo, yo estoy en la esquina de esta calle y veo un accidente desde la ventana y veo que ¡pum!, se da un coche contra otro coche y por lo menos hay un herido. Y digo, ha habido un accidente y ha habido un herido. Y resulta que había 3 personas en el coche que han quedado heridas, pero desde mi perspectiva solamente he visto un herido. Entonces, esto vemos también que hay pasajes, sobre todo en los evangelios, donde vemos parte de una historia que cuando lo comparamos en los evangelios sinópticos, vemos la esencia entera, la fotografía entera. Eso no son errores, son simplemente diferentes perspectivas que hacen que el lector profundice en la Biblia para encontrar toda la historia. Otra cosa es, el lenguaje sobre el mundo es el lenguaje cotidiano. Una vez más, el lenguaje que se usó en el Nuevo Testamento era el lenguaje usado en el día a día de las personas. El griego koiné era el griego que se usaba en la calle, no el griego que se usaba en las universidades o el griego de los filósofos. Era un griego sencillo. Y ese griego era un lenguaje que el mundo usaba y podía entender. Por último, recordar que la Biblia registra cosas que no aprueba. Esto es extraño, pero para mí es una evidencia que este es un libro divino. Si yo escribiera un libro de mí mismo,
seguramente yo no contaría al público mis más íntimos pecados, ¿verdad que no? Cuando leemos el pecado de David con Betsabé, leemos de su orgullo, o leemos de Jonás, perdonadme, en su rebelión con Dios escapando y su queja debajo de esa, ¿cómo se dice? Calabaza. Vemos a seres humanos pecadores manifestando lo que eran, y la Biblia no está por ello aprobando su manera de comportarse, pero lo narra, lo explica, lo menciona, no por ello lo aprueba. Esto nos va a ayudar, por ejemplo, a entender el caso típico de tener muchas mujeres en el Antiguo Testamento. La poligamia en la Biblia no es aprobada, pero sí es registrada. Dios desde un principio quería que cada hombre tuviera su mujer, que es lo que establece en Génesis. Sin embargo, los reyes de Israel, empezando David, Salomón, su corazón fue torcido por las mujeres. Es que Dios lo aprueba porque, mira, podemos defender la poligamia a través de la Biblia, porque si David tuvo mujeres y Salomón tuvo muchas mujeres y estos hombres eran hombres de Dios, ¿por qué no tener también muchas mujeres? Bueno, la realidad es que Dios no lo aprobaba, pero Dios lo registró. Y eso nos ayuda a no poner los ojos en los hombres, sino en Dios. ¿Cómo podemos resolver algunas de estas dificultades? Vamos a ver, en esta clase, algunos problemas de genealogía, vamos a ver problemas éticos, vamos a ver problemas históricos, problemas de citas, de menciones y después problemas científicos. Bien, problemas de genealogía. Ahora, ahí va primeramente una acusación de Génesis capítulo 5. La fraseología genealógica del pasaje fuerza la conclusión de que la raza humana empezó en el año 4004, lo cual no concuerda con la evidencia arqueológica que sugiere una aparición del hombre mucho antes. Ahora, ¿cuál es la acusación que estamos viendo aquí? En los libros de historia vais a ver dos posturas, la de la antropología y de la arqueología. La arqueología lo que hace es estudiar los restos humanos en sus productos, en lo que hace, construcciones, alfarería, escrito, lo que es antiguo, arqueo, antiguo, logos, palabras. Estudia aquello que es antiguo y que ha sido creado por el hombre. La antropología estudia los orígenes del hombre. Cuando leemos de la antropología, vemos que hablan de millones de años, ¿lo habéis notado? Desde la evolución del Pithecanthropus, del Pithecanthropus erectus, del nombre de Neandertal, y nos da toda esa genealogía que yo estudié en el colegio y que hoy ha quedado desfasada. El hombre de Neandertal o el Pithecanthropus hoy ya han sido sacados de los árboles de la evolución. Pero la arqueología no está de acuerdo con la antropología en una cosa. La arqueología lo único que puede es probar los restos que el hombre ha producido. Por ejemplo, encuentran una vasija. Encuentran una vasija y la arqueología tomará ahí el estudio y dirá, esta vasija pertenece a tal tiempo, aproximadamente ellos van a decir el año 6000 y es situado en Mesopotamia. Sin embargo, vas a la antropología y encuentran un hueso y van a decir, uy, este trocito de hueso, según el carbono 14, tiene millones de años. Perteneció a un homínido, que es de los primeros homínidos, y por lo tanto es la primera manifestación del hombre. Pero la arqueología va a decir, yo no puedo probar eso. La arqueología es un amigo de la Biblia. Para mí, el estudio de la arqueología es uno de mis hobbies porque es un amigo de la Biblia. Sin embargo, la antropología, en su estudio del origen del hombre, se convierte en un enemigo de la Biblia. Porque la antropología trabaja en hipótesis, no trabaja en hechos probados. ¿Sí? No os dé miedo interrumpir si hay algo que perdéis, veo que estáis ahí escuchando, pero si veo uso palabras muy difíciles, levantad la mano y decid, Pedro, repite eso, ¿vale? Lo hacemos así. Ahora, en cuanto a la arqueología, en los estudios que vais a encontrar de la arqueología, va a hablar del inicio de las culturas en dos situaciones principales, en Mesopotamia, generalmente en Mesopotamia, y después se desarrollará en Babilonia, Egipto y toda esa zona.
Después también van a ver los estudios de las tribus africanas, tanto en África como también en las culturas precolombianas o precolombinas. La arqueología estudia eso. Cuando tú lees esos libros, vas a encontrar que ellos hablan de aproximadamente la aparición del hombre sobre esas culturas, sobre las culturas antiguas, en el año 6000 a 8000, dependiendo del escritor, antes de Cristo. Sin embargo, cuando estudiamos la genealogía en Génesis capítulo 5, sumamos los años, encontramos que la creación sería en el 4004 antes de Cristo. Hubo un británico, se llamó Ussher, llamaban el obispo Ussher. Él escribió un tomo así de gordo, es un excelente libro, pero él defendía que la creación fue en el año 4004 antes de Cristo. También Scofield en su Biblia dirá, es en el 4004 antes de Cristo. Aunque es extraño lo que hoy voy a decir, pero esto nos manifiesta que la arqueología y la Biblia no son tan dispares. Al fin y al cabo, 1000 años o 2000 años de diferencia no es tan grande como ahora veremos. Pero hay unos datos que debemos ver cuando alguien nos dice, es que la arqueología prueba que la humanidad va hacia el 8000 antes de Cristo. Voy hacia atrás. Tenemos que decir primeramente, la arqueología no ha hecho las últimas investigaciones. La arqueología está basada en hipótesis y teorías circunstanciales, pero no seguras. Ahora, Lucas 3:36, vamos a ver algunos versículos a lo largo de esta clase. Si Juan, estás ahí en primera fila, puedes leer Lucas 3:36. Y por favor, Carmen, si puedes leer Génesis 10:24. Ya puedes leerlo. Lucas 3:36. Hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec. ¿Vale? Ahora leamos Génesis 10:24. Asaphat engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Arfaxad engendró a quién? A Sala. Y en Lucas 3:36. Hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec. ¿Veis ahí una contradicción? Que dijo no sé, culpable, no sé, que se han saltado a alguien. ¿Que se han saltado a alguien? Ahora, primeramente, en el hebreo la palabra hijo, la palabra ben, seguro habéis visto la película Ben-Hur, quiere decir hijo de Ur, o el nombre del Señor Jesús en hebreo, Yeshua ben David, Josué, hijo ben de David. La palabra hijo puede ser hijo o puede ser descendiente de. Es una palabra que tiene diferentes traducciones. Muchas veces no es el hijo, sino es el nieto de la persona que se refiere. Cuando comparamos Lucas 3:36, que establece muy claramente que hay por lo menos un vacío en la genealogía asociada a Génesis 10:24, como decía Carmen, se han saltado un nombre, falta un nombre. Cainán, el hijo de Arfaxad. Aunque Génesis dice que Sala fue hijo de Arfaxad, Lucas inserta a Cainán entre ellos. Así que la genealogía de Génesis 5 está incompleta. Hay vacíos en esa genealogía. ¿Es este un error? No. En primer lugar, lo que hace la genealogía es mostrar una descendencia de padres a hijos o de abuelos a nietos. Un hilo de descendencia. Pero como he dicho antes, la Biblia no tiene como propósito narrar la historia, los anales de la humanidad, sino lo que le interesa a las Escrituras es mostrar la providencia de Dios en la redención del hombre hasta la venida de su Hijo unigénito. Por lo tanto, aquí no estamos hablando de un error, simplemente estamos hablando de un énfasis. Y estamos viendo como si hay un salto, faltan ahí, ¿qué? 40, 50, 100 años. Es probable que contando las genealogías de Génesis 5, no llegáramos al 4004, sino incluso llegáramos al año 6000. Hubiera una diferencia de nombres, de tiempos, perdonadme. Hubieran nombres que faltasen en esa genealogía y eso nos permitiera pensar
que los arqueólogos, al descubrir artefactos del año 6000, están dando en el clavo. No hay ningún problema, no hay ninguna contradicción. Pero claro, una vez más, la arqueología no ha hecho los últimos descubrimientos, aunque sí encontramos ese pequeño dato. Una pregunta, Sí. pero ¿cómo explicarías entonces que en el Nuevo Testamento hay más nombres o más precisión que en el Antiguo? Vamos a por ello, esa es una buena pregunta. Como he dicho antes, el énfasis de la Escritura es la redención del hombre, y más que la redención del hombre, en el énfasis en el hombre, es la historia de la gloria de Dios manifestada en su Hijo a lo largo de esa redención. En Mateo, Lucas, Juan, vamos a ver esos pasajes, hay otras genealogías. Esto suena como un problema mayor hasta que uno dice, verifica un poco la manera que la Biblia usa el término padre en Mateo 1.8. Vamos a Mateo 1.8, Rosa, ¿puedes leerlo, por favor? Ahí nos dice que Joram fue el padre de Uzías. Y Bibi, Segunda de Reyes 8, no hace falta porque es todo ese capítulo. Vamos a ir un momento a Mateo 1.8. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Uzías. Bien, Joram fue el padre de Uzías. Sin embargo, en Segunda de Reyes sabemos que estuvieron separados por 3 generaciones. ¿Os dais cuenta de ese dato? Entonces, ¿es esto un error en la Biblia? No, no, no. Lo que pasa es que al traducir la palabra ben a hijo, en nuestra mente hacemos el cálculo de decir, Joram fue el padre de Uzías, porque dice que Uzías fue hijo de Joram. Pero es que la palabra ben en hebreo quiere decir descendiente de. ¿Ves esa diferencia? La Biblia no está manifestando la exactitud de los nombres uno por uno, no es lo que quiere enfatizar. Quiere enfatizar una línea de descendencia desde Adán hasta el Señor Jesús. Y como veremos también, bueno, no quiero adelantarme, hay 2 descendencias, a través de José y a través de María. Sabemos que estuvieron separados por 3 generaciones. Jesús dijo que Abiatar fue el sumo sacerdote que dio a David el pan de la proposición. Esto es otro de los datos que encontramos. Jeremías, Marcos 2.26, si puedes leer en Marcos 2.26. Y por favor, Enrique, si tú podrás leer 1 Samuel 21.1. Como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Y ahora leamos 1 Samuel 21.1. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y 2 Samuel 8.17. Vamos a 2 Samuel 8.17. Sí, perdóname, Francisco. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, Seraías era escriba. Una vez más, en esa genealogía encontramos un problema de los nombres. Encontramos un problema de cuál era el sumo sacerdote que dio a David el pan de la proposición. Padre o hijo. Tenemos que ver que a veces el mismo nombre es dado a padre y a hijo. Y eso también es un dato interesante. Y aquí es lo que pasa, es que la Biblia usa los vocablos padre e hijo para denotar cualquier ancestro o descendencia directas. Por eso se pierde el significado del texto al tratar de probar que las genealogías, como la de Génesis 5, carecen de esos entendibles vacíos. Además, no hay declaración al final de esa genealogía que establezca cuál fue el tiempo total desde Adán hasta Noé. Es otro dato que nos interesará. Alejandro, sí. Disculpa, cuando hablas de la arqueología, de los datos que dan de la arqueología, que es por medio de la ciencia relativista que utiliza bien el carbono 14, Sí. porque lo utiliza como que no está estable en la atmósfera, porque la Tierra no tiene millones de años, sino miles de años. Eso es, ¿no? eso es. Porque además uno de los datos importantes con el carbono 14, en la arqueología el carbono 14 funciona. En la antropología hay muchos errores.
Han puesto un pequeño caracol vivo en carbono 14 y ha dicho que hacía millones de años que estaba muerto. Sí, pasó también con una tortuga de 100 años viva. Sí. Tenía que miles de años estaba viva la tortuga con 100 años. Por eso la datación de la arqueología va muy en diferencia a la datación de la antropología científica. Ellos usan métodos sobre todo a través de, no tanto de los estratos de tierra, sino de los estratos de sedimentos por destrucción. Por ejemplo, Jerusalén ha sido destruida 70 veces, así que pueden encontrar, según la pila de estratos, en qué lugar pertenece lo que encuentran. O sea, es un poco de datación diferente. Pero volviendo a esto de las genealogías, y voy a ir un poquito más rápido, por ejemplo, de Adán a Noé, la genealogía se pierde. La genealogía se pierde. ¿Cuántos años vivió Adán? 900 y pico de años. ¿Y antes de pecar? Buena pregunta. Habrás hecho una pregunta de esas que... Ups, Ede, ¿tú qué crees? ¿Cuántos años vivió Adán antes de pecar? Miles de millones de años. No lo creo. No lo creo. La Biblia no lo dice. La Biblia no lo dice. Una tradición judaica dice algo que es interesante. Ahora, no me voy a volver un predicador loco con lo que les voy a enseñar ahora, ni tampoco voy a vender mi cuello por ello. Simplemente digo, es interesante. Según esta tradición judaica, Adán fue creado a las 9 de la mañana. No he terminado todavía. Cayó en pecado a las 3 de la tarde del día de su creación. Pero eso no tiene sentido porque tuvo que tener el tiempo suficiente para poner nombre a todos los animales de la tierra. Que era muy listo. Yo leí eso y digo, sonreí, dije, vaya. ¿Y sabes en qué se basan? Después viene ahí, ya es para rizar el rizo. Jesús estuvo en la cruz desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y uno dice, muy bien, pero no me convence tampoco. No sabemos el tiempo en que Adán y Eva vivieron en el jardín del Edén. Sabemos que fue un tiempo poco. Suficiente para cumplir la labor que empezaron. Personalmente creo que no tuvieron ningún hijo antes de la caída. Porque la Biblia dice que el pecado entró por un hombre, y por un hombre que después dice, pasó a todos los hombres, pues sí pecaron. Por lo tanto, se determina que todos los hombres que nacieron después de Adán tenían pecado, deben ser antes de la caída. El lumbago le dio la pobre. Dime. Entonces, ¿por qué le dice a Eva que le multiplicaría los dolores? Bien. Si no había tenido antes. Esa pregunta es interesante. Una vez más, hay dos posturas. La que dice, ¿ves? Tuvieron hijos antes de caer, por eso va a multiplicar. Otros dicen, bueno, ¿tenía Dios en mente otra manera de nacer los hijos? Y a lo mejor era una manera no dolorosa. Y de repente, después de la caída, hubo una transformación. Una cosa que es cierta, la naturaleza entera cambió. Los animales empezaron a devorarse unos a otros. La tierra produjo cardos, hierbas. Los animales se volvieron carnívoros. Muchos de los animales carnívoros, los mismos zoólogos hablan de que están preparados como herbívoros, y algo les convirtió en carnívoros, pero los dientes y todo no. Todo esto es especulación. Yo no sé cómo a veces organizar este tema, pero creo que hay que armonizar escritura con escritura. Si Adán y Eva hubieran tenido hijos antes de la caída, esos hijos serían sin pecado. Por lo tanto, caeríamos en un conflicto con los otros versículos que muestran que el pecado entró en el mundo por un hombre, y con el pecado la muerte. Esos hijos, al no tener pecado, no morirían, y entonces no pertenecerían a la generación adámica y hubieran sido mencionados en la generación del hombre. Porque si te das cuenta en Génesis, cuando habla de que a la generación del hombre, de Adán o Adama en hebreo,
no se refiere solo a Adán como persona, sino a la genealogía humana. Así que eso nos hace pensar que no tuvieron bebés. Yo estoy de acuerdo que no tuvieron. Sí, sí, pero es una pregunta que te voy a hacer. Te hace hacer preguntas. Sí, sí, sí. E investigar. Sí. Y eso es lo que queremos provocar con esta clase, porque incluso estos ataques hacia la Biblia, que nosotros amamos, defendemos y creemos, nos pueden dejar en un momento sin poder defenderla, por no saber estos pequeños detalles. Por ejemplo, en el hebreo, que el padre y el hijo puede ser una misma palabra intercambiable. Sí, y no habría que mirar exactamente cómo viene en el texto original, porque quizá la traducción pueda confundir un poco, ¿no? A lo mejor multiplicarse en español significa una cosa a la traducción, pero allí a lo mejor multiplicarse no puede empezar desde cero, sino desde algo. Sí, sí, aquí sí. para multiplicar tienes que tener algo, porque cero multiplicas es cero. Y es cero, sí, sí, Pero sí. en el caso hay que mirar el idioma original, ¿no? Pero claro, es lo que digo, creo que la palabra ahí estaría bien definida en el hebreo, pero ¿qué quería decir entonces? Multiplicaré, ¿es que había tenido antes? O a lo mejor Dios en el diseño original lo había planeado de una manera y después dijo, ahora voy a multiplicar lo que había planeado para hacer un plan B y vas a sufrir esto. Son cosas que están ahí que solo el Señor conoce. Yo, a ver, cuando he pensado en este versículo, he pensado en esto, que Dios tenía un plan A y después estableció un plan B. No sé, Rosa, si tienes... No, bueno, es que es curioso porque no es hasta el capítulo 4 que no habla de que conoció a Adán a su mujer. Porque sí que lo dice en la creación que se multiplique, ¿no? Sí. Pero no dice en ningún sitio que él la conoció. Bueno, me parece. Sí, no lo dice. Hasta en el capítulo 4. Ahora tenemos que saber dar respuesta porque hay no muchas, pero hay personas que basan sus teorías mezclando la evolución con la creación en base a todo esto. Incluso hay personas que hablan de dos creaciones y que esa caída produjo la creación de los homínidos, que de ahí llegarían los hombres. Y después es donde también introducen la idea de los hijos de Dios, que son mencionadas en el capítulo 6, si mal recuerdo, y son mencionadas también con Job, cuando se presentaron los hijos de Dios. Pero nosotros lo que sabemos completamente seguro es que cuando estemos con el Señor ahí no va a haber dolor. Por tanto, cuando no había pecado, no había dolor. No había dolor. Y eso lo sabemos seguro porque lo dice la Biblia. Sí, sí. Ahí que en ese versículo puedas entender multiplicado, sí, pero realmente luego que nos enseña la palabra del Señor, que no va a haber dolor. Y creo que el dolor es causa, igual que las enfermedades, de la caída del hombre. Entonces, es un dato también interesante. ¿Bien? Sigo. Lo mismo pasa con las genealogías de Noé, Egipto y también el exilio del norte. No están enteras. ¿Son errores eso? No, son énfasis. ¿Sí? Problema de genealogía. La genealogía de Cristo. Y ahí es donde viene el Nuevo Testamento, que Rosa decía, ¿cómo es que en el Nuevo Testamento está tan bien especificado? Por una razón práctica. Es la genealogía de un rey. Y es la genealogía del Rey de Reyes. Las dos genealogías son idénticas de Abraham a David y de ahí se separan. Pues Mateo traza el linaje por Salomón, mientras que Lucas lo sigue por Natán. Se objeta que estas genealogías no pueden ser ambas correctas. ¿Qué es lo que pasa cuando los incrédulos ven las dos genealogías y dicen ¡ay, dos genealogías! Esto está en... No, una es la genealogía del padre, la otra es la genealogía de la madre. Y ya está. Y es interesante, porque mientras que una de las genealogías es de la genealogía real, la otra genealogía es la genealogía de sacerdote. Y por eso se manifiestan dos genealogías diferentes. Una a través de Jesús como hijo de David, en su derecho real, y que Mateo muestra vez tras vez. Mateo es el libro, el Evangelio, que muestra a Cristo como rey. Por lo tanto, un rey tiene que probar su linaje mediante su genealogía. Y así vamos a encontrar en Mateo una genealogía de Cristo como rey. Sin embargo, a través de la genealogía de María lo vamos a ver como sacerdote también. Y eso es un dato que nos va a entender como Cristo es el único que es sacerdote y rey. Sí. Pero además es también la víctima sacerdotal. Y eso es algo que es precioso. Y otra cosa que no quiero olvidar, sacerdote, rey y profeta. David fue profeta, fue rey, pero no fue sacerdote.
El sacerdocio estaba fuera del campo de David. Cristo será el único rey de Israel que será sacerdote, profeta y rey. Y eso es la defensa que podemos ver cuando alguien nos ataca y dice, hay dos genealogías de Cristo, hay un error. No, no hay un error, hay la presentación directa. Y es algo también interesante, y esto lo vais a leer en los libros de historia, sobre todo el judaísmo. Jesús de Nazaret es el único judío vivo hoy que tiene una genealogía completa. Los registros de los judíos se guardaban en Jerusalén hasta el año 70, cuando el general Tito atacó Jerusalén y quemó toda la ciudad. Todos esos registros fueron borrados. ¿Cuál es el problema? Para que uno pueda ser judío, tiene que probar su descendencia judaica a través de la madre. Para que uno pueda ser sacerdote, tiene que probar que él viene del linaje de los sacerdotes. Pero como esos registros se quemaron en Jerusalén, ningún judío hoy, ningún judío vivo, puede probar que es sacerdote. Y eso es uno de los problemas que han estado teniendo a la hora de buscar levantar otra vez el templo. Y el Instituto del Templo ahí en Jerusalén ha estado tratando este tema. Y lo que han hecho es que los judíos que tienen apellidos como Leví, o Levías, o Kosher, o Koher, que son palabras que quieren decir sacerdote, ellos son los que han cogido para que sean sacerdotes. Pero ahí está lo de la genealogía. Pero en cuanto al sacerdocio, es el mismo Dios quien nombra sacerdotes según el orden de Melquisedec. Sí. Y tiene esto mucho peso. Sí. Por eso digo que para un judío es entrar en una tierra que no va a ser fertilizada. Tenemos que entrar por otro lado. Pero como creyentes sí. Además es interesantísimo que Melquisedec es una tipología de Cristo. Sin embargo, era un personaje real. No debemos pensar que era un personaje ficticio, mitológico. Y él era sacerdote de Dios vivo. Por lo tanto, ya había cierto sacerdocio antes del sacerdocio levítico. Pero Dios va a establecer las ofrendas levíticas y el sacerdocio levítico para la nación de Israel. Sí, si no hay más preguntas, sigo avanzando. Problemas de genealogía. Genealogía de Cristo. José hubiera sido mencionado en esta tesitura como hijo del padre de María, según esa genealogía. La distinción de líneas sanguíneas se corresponde con los respectivos temas de los libros. Mateo presenta a Cristo el Rey, que continuó la línea real por José, ya lo decía bien la primera vez, su padre legal. Lucas presenta al Hijo del Hombre que se encarnó por medio de María, quien efectivamente le dio nacimiento. Entonces ya lo decimos bien la primera vez. Como Hijo del Rey va a ser a través de José. Y después María será como ese nacimiento virginal, será también profético. ¿Bien? ¿Dudas? Borrar, corregir, apuntar. Una cosa, ¿qué año dijiste que se borró lo de los judíos? Lo de la... En el año 70. ¿Año 70? En el año 70. Por la destrucción de Jerusalén, vaya. Si apuntar todo esto entrará en el examen. Vale, otra cosa. Problemas éticos. Voy a pasar a otro tema, no sé si hay alguna otra pregunta en cuanto a genealogías. Habéis encontrado esto bien, ¿verdad? Una anécdota que leí un libro respecto a un incrédulo que era una señora que cuidaba a una viejecita creyente. Y esta viejecita creyente cada día le hacía leer la Biblia a esta señora que era incrédula. La viejecita creyente no veía, era ciega, no veía nada. Y cada día tenía que leer esta incrédula la Biblia. Estaba harta la incrédula que cuidaba a la viejecita. Y esta incrédula pensó, mira, voy a leerle Crónicas 1:9. Ya no me va a pedir más que lea la Biblia. Así que la incrédula empezó a leer Crónicas. ¿Sabéis lo que hay Crónicas ahí, verdad? Genealogía. Capítulo tras capítulo. Y todo el rato veía que la viejecita sonreía. Y al final de la lectura, la incrédula dijo, ¿qué? ¿Quiere que le lea más de la Biblia? ¿Por qué se ríe? Y la viejecita dijo, ay, qué bueno, nunca había pensado que había tantos creyentes en el cielo. No sé si es buena teología, pero para eso están las genealogías. Muy bien, 1 Samuel 15, 2-3. ¿Por qué ordenó el Señor la muerte de niños, mujeres, vacas, bueyes? Todo lo mató. ¿A quién le toca leer? Dani, ¿nos lees Daniel Fuentes, por favor? 1 Samuel 15, 2-3. ¿Del 2 al 3? Sí. 1 Samuel 15, del 2 al 3.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Habéis visto la dureza de esos versículos? He escuchado a creyentes sinceros en el Señor que al leer estos pasajes dicen: yo no entiendo a Dios, ¿cómo Dios puede ordenar la muerte de niños, de animales, de todo eso? Pensemos un momento en Sodoma y Gomorra. Todos fallecieron. Fijaros que dicen de esas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, y de sus ciudades vecinas o circunvalantes. O sea, era un grupo, era como si dijéramos las ciudades del Vallés, Barcelona y el Barcelonés. Era un grupo grande de gente. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, hay varias cosas que debemos ver. Primeramente, me atrevo a decir que la vida no nos pertenece. Y eso es algo que nuestra sociedad a veces no entiende. Creemos que la vida nos pertenece a nosotros. Por eso está la eutanasia. Tengo derecho a quitármela o a quitarla a otra persona. La vida pertenece a Jehová. Vamos a Job 1:21. Alejandro, por favor, si puedes leer Job 1:21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Wow, ¿era esa una perspectiva correcta? Deuteronomio, Benjamín, por favor, Deuteronomio 32:39. Deuteronomio 32:39. ¿Yo mismo? Sí. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Ese versículo, para la mentalidad del hombre de hoy, es chocante. Pero es que debemos ver como creyentes que la vida pertenece a Dios. Y si Dios dijo a esta nación: voy a destruirla, y a todos los animales, es que tenía razón para hacerlo. Y no quiero ser grotesco con lo que voy a decir ahora, pero cuando uno lee de las culturas babilónicas, las culturas antiguas, el tipo de pecado que hacían era brutal, era bestial. Realmente he leído pasajes en libros de arqueología e historia antigua que me han puesto rojo. Me han dado vergüenza de leer esos pasajes. Las culturas antiguas incluso cometían pecados sexuales con animales y sobre todo con burros. El pecado era brutal. Y cuando Dios dijo eso era porque esos mismos animales debían estar contaminados, era limpiarlo todo. ¿Por qué? Porque la influencia de esas civilizaciones va a destruir vuestra civilización. Y hay un versículo en Levítico 18:25, si alguien me lo puede leer, que aún dice que la tierra los vomitaba debido a su maldad. Levítico 18:25. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Muy fuerte, ¿verdad? Ahora, como creyentes, no dejemos que el mundo nos haga pensar como el mundo piensa. Y tampoco estoy intentando haceros pensar como, que la muerte es algo que divertirnos. No, rompe el corazón. El juicio que cayó sobre la tierra con Noé, el diluvio universal, fue una hecatombe. Fue horrendo. No sé cuántos millones de personas debieron morir en aquel entonces. Y solo 8 se salvaron. Y porque Dios tuvo misericordia, pero Dios estaba harto de los pecados. Y Dios nos dice que en los últimos tiempos será como los días de Noé, como los días de Sodoma y Gomorra. Y creo que Dios está hartando de la humanidad. Y no es para que nosotros
tomemos venganza. No, Dios ya lo hará, ya lo hará. Pero también debemos ver cómo el pecado desagrada a Dios y cómo Dios establece juicio sobre el pecado. ¿Sí? Alejandro. Pero Dios también derramó misericordia con ellos, porque al matar a los niños, esos niños están en el cielo. ¿Y cuántas generaciones han pasado durante la humanidad que no han creído en Dios? Más o menos, pues, desde que se creó el musulmanismo, el musulmán. ¿Cuántos musulmanes han muerto y están ya a esperas del juicio? Entonces ahí destruyó, sí, pero ¿cuántos han ido al cielo? Todos los niños. Eso apuntar a lo que dice Alejandro. ¿Lo habéis entendido bien? Esta es una de las cosas que también vais a encontrar en cuanto a la misericordia de Dios. Creo que es Isaías que dice, en el juicio, acuérdate de tu misericordia. Cada vez que Dios establece juicio, y lo veremos si nos da tiempo ahora con David, cada vez que Dios establece juicio, Dios muestra su mano de misericordia. En el diluvio, Dios mostró juicio, en Sodoma y Gomorra, Dios mostró juicio. Pero esos niños, esos infantes, creemos que van a ir al cielo. ¿En qué nos basamos para esto? Esto ha sido una discusión teológica por siglos. Voy a intentar ahora resumirla. Los católicos bautizan, y cuando ellos bautizan, dicen que cristianizan a los niños. Y que si uno de esos niños muere antes de ser bautizado, se iba al limbo. Todavía no sé qué es eso del limbo. Mi madre me dice, ¿estás en el limbo? Bueno, la Biblia no dice nada de esto. La Biblia nos habla de un caso específico con el rey David. Cuando cometió pecado con Betsabé, tuvo un hijo que perdió. ¿Recordáis el pasaje? David dijo, no, yo no puedo hacer nada, él no puede venir a mí, pero yo iré a él. Ese pasaje nos muestra que David estaba conociendo y sabiendo que iba a ver a ese pequeño, que iba al mismo destino eterno, al seno de Abraham, como usaban el término antiguo los judíos. Muchos creyentes creen en lo que llaman el momento de accountability, se dice en inglés, de responsabilidad. Dar cuentas. De dar cuentas. Llega un momento en la vida de un infante que sabe que está pecando. Me estoy yendo del tema, lo que voy a decir, pero debo explicarlo para entender lo que estoy defendiendo. ¿Yo soy culpable del pecado de Adán? ¿Me juzgará Dios por el pecado de Adán? No. Pero es que nosotros somos iguales. ¿No? Somos pecadores iguales. Pero somos todos pecadores. Entonces, esto es de la clase de teología sistemática, por eso digo que estoy saliendo del tema, pero tengo que explicar esto. Yo no soy culpable del pecado de Adán, soy culpable de mi pecado y por mi pecado moriré. Pero sí que he recibido la naturaleza de mi padre Adán, la naturaleza pecaminosa que me empuja a pecar. Por lo tanto, Dios me juzgará por mis pecados. Un niño cuando nace tiene la naturaleza pecaminosa, tiene esa naturaleza y por eso va a morir, un día va a morir. Pero hay un periodo en la vida de ese niño que cuando todavía no es consciente de desobedecer, de la desobediencia, si ese niño muere, creemos que la misericordia de Dios lo acepta. Ahí es donde enlazan los versículos y en el griego original es mucho más fuerte. Dejad que los niños se acerquen a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Esa es una invitación a decir, no, estos niños, y creo si mal recuerdo hay 6 palabras para niño en el griego. Nosotros usamos niño, pero ellos hablaban de paidon, de huios, no sé ahora de memoria, pero eran palabras dirigidas directamente a las diferentes edades. Y la palabra que el Señor está usando ahí era la palabra tropos, se me ha ido ahora de la cabeza, que quiere decir lactante. Dejad que los niños lactantes se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Tomando estos versículos, uniéndolos, muchos creyentes han determinado que los niños que mueren antes de esa edad de responsabilidad van directos al cielo. Eso muestra que esos niños que fueron aquí, en este pasaje que hemos leído, fueron juzgados, fueron libertados en la misericordia de Dios de un pecado, que cometerían pecados con ellos también, y fueron librados para ir al cielo. Sí, Vivi. Pero más o menos esa edad, cuando es, por ejemplo, si dice lactantes, mi hermana si se muriera ahora, iría al infierno. Bien. Porque
ella, claro, ella hace cosas mal, pero es como que aún no... Ya. Esa pregunta yo la he hecho también en la misma clase. ¿Cuándo? ¿Qué año? ¿4, 5, 6, 2 meses? Cada niño supongo que es una edad, ¿no? Esa es la respuesta. Cada niño es una edad y lo ves. Sí. Hay niños que tienen 4 años y son inocentes. Y hay niños que tienen 4 años que dices, madre mía, este niño. Yo creo que hay un momento que el niño descubre el pecado. Pero Dios es justo. Pero Dios es justo. Y también tenemos que ver eso, Alejandro, que Dios es justo. Una cosa, es que precisamente yo ayer, cuando venía en el avión, estaba al lado de una señora católica, además católica que de estas que supuestamente como que van con la base de la Biblia, decía así como anillos y tal, y me puse a hablar con ella y no le pude decir el rey, porque eso fue por un rey por lo que empezaron a bautizar a niños, y no me acordaba, ¿lo sabes? El bautismo de infantes... Fue por un rey que tenía miedo de que su hijo no fuera al cielo, y eso no lo estudié, pero es que no me acuerdo del rey, lo leí en un sitio. Pues empezó por un rey. Pues claro, los reyes en la Iglesia Católica tienen mucho poder antiguamente. Y había un rey que pensaba que si moría su hijo, que cómo iba al cielo, y evidentemente no era ningún mérito ni nada, y empezó a comerse la cabeza, y al final ordenó que se bautizaran, y a partir de ahí empezó la tradición de bautizar a niños. Y fue antes de, sé que debía ser sobre 700, 800, me parece. Yo ahora miraré esto porque no, ahora mismo tampoco recuerdo bien los detalles del bautismo de paidos. Esa es la palabra griega, paidos. Niños, sí. El tema esto de los niños es complicado, ¿no? Es una de las cosas de la Biblia que a veces no llegamos a entender, ¿no? Yo tanto, como tú has dicho la palabra responsabilidad, yo lo tenía mejor como consciente de que el niño está haciendo el mal. Sí, me gusta más. Ella empieza a ser consciente, por eso lo repite, porque con eso gana algo. Sí, con los padres. Conciencia me gusta más que responsabilidad también. En inglés era accountability, que tiene ese sentido de ser contable, de que cuentas lo que estás haciendo. Pero me gusta más. Sí. Pero bueno, es porque, por ejemplo, yo pongo el ejemplo de mi hermana y la Selma, yo creo que ellas son conscientes de, no de todos los pecados, pero muchas veces hacen cosas y saben que está mal, porque cuando te diriges a ellas ya se ponen esa cara de decir, vale, lo estoy haciendo mal, y no les decimos nada, ellas mismas lo saben, pero yo creo, porque ellas, por ejemplo, yo no creo que aún sepan 100% quién es Dios. Yo a Lana le hablo de Dios y todo, pero yo no creo que aún lo sepa 100% que el Señor es el que lo ha creado todo. Yo no creo que ya lo haya aceptado en su corazón. Pero yo, entonces, supongo que es hasta que el niño entiende quién es Dios y entiende que es pecador y entonces lo acepta en su corazón, es ese paso, ¿no? Que eso puede ser hasta con 4 años. Yo escucho de creyentes que con 4 años fue una cosa muy simple, pero dijeron, Señor, entra en mi corazón, soy pecador, y ya está. Y luego se han apartado de todo. Es que desde niños tienen que entender lo más simple del Evangelio. Dios es amor, Dios te quiere, pero tú haces cosas malas. Tienes que pedir perdón al Señor. Así de sencillo. Entonces ahí está el punto, ¿no? Cuando ellos entienden eso, porque si no han entendido... Sí. Otra cosa también que me venía a la cabeza hablando a Francisco, y yo quiero decirlo sinceramente, hay cosas que personalmente yo he llegado a una postura teológica, a una creencia de que debe ser así, con temor delante del Señor de pensar, pero puedo estar equivocado, no con todos estos temas que estamos ahora hablando. No me preocupa lo que no sé de la Biblia, me preocupa lo que sé. Hay cosas tan evidentes y fuertes que te preocupan, porque cuando la Biblia dice estamos condenados si no creemos, vamos al infierno, eso es preocupante. Pero hay otros detallitos en la Biblia que podemos llegar a posturas humildemente delante del Señor y que a lo mejor diferiremos con otros hermanos. Ahora es importante que tomes una postura y que sepas cuál esa postura es la más cercana a este sacerdocio de cada creyente. Entonces, si alguna cosa que enseño en la clase tú no crees como yo, no te preocupes. Cuando lleguemos al cielo te darás cuenta que yo tenía razón. Vale, entonces el problema del juicio y el problema ético que hemos estado viendo, recordad esto: Dios es justo, Dios lo hizo porque Él tenía derecho sobre la vida, y la mentalidad de los valores éticos del mundo actual no es la misma que Dios tiene. Y eso nos tenemos que dar cuenta. ¿Quién es el dador de la ley? Dios. Dios es el que marca las reglas del juego. ¿Por qué nosotros vamos detrás y decimos...